¿Lo grabás y después nos pasas el link? Sí, ahí está, ahí ya empezó la grabación. Genial. Bueno, yo Muy le bueno. pasé un apunte y 3 cuentos. El apunte es simplificado. Y de hecho, con Estela en un momento hablamos, ella maneja una terminología que tiene más que ver con lo académico, y es como que está dividido un poquito de otro modo. Yo lo armé del modo que me pareció que era como más fácil de captar cuando uno quiere escribir, ¿sí? Y les mandé cuentos. Lo que no les dije de los cuentos es por qué me interesaban esos cuentos, y tampoco les dije que eso sí me lo olvidé, fue a propósito, no decirles qué cosas mirar particularmente en los cuentos, pero cuando uno en este tipo de casos manda el cuento, en general tiene que dar la recomendación que primero lo lean con, con el placer de la lectura de siempre, y en todo caso después se hagan esas preguntas, porque si no se reemplaza el placer de la lectura por otra cosa y se vuelve todo muy complicado. Y uno termina odiando la literatura porque a medida que va leyendo el texto le va buscando cosas, le encuentra cosas que por ahí las puede considerar errores, y entonces le parece que los grandes escritores son todos unos estúpidos que cometen errores que uno se da cuenta en la primera lectura. Y no es así. Todo eso eh, es parte de los vicios, digamos, pero no de las realidades, ¿sí? Pero bueno, básicamente, en el texto que yo les mandé, ese cuadrito, entre comillas, teórico u orientativo, yo hablé de que hay 4 entidades diferenciadas, ¿sí? Donde básicamente es qué relación tienen con el texto, ¿sí? Donde una Yo leí los cuentos, pero no leí tu texto. ¿Dónde estaba tu de un texto? Word, donde estaban abiertos los narradores, no importa, después te lo vuelvo. Yo leí los cuentos nomás. Pero está bien. Bueno. Yo también, a mí me pasó lo mismo. Básicamente tenemos 4 entidades reconocibles, digamos, frente a un texto. Entidades, digo, pensados como seres humanos posibles, que en algún caso podrían ni siquiera ser humanos, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿Como narradores? ¿Te estás refiriendo a narradores? por un lado está el autor, que es la persona que escribe y firma el texto. Por otro lado está el lector, que es la persona que lo lee, y con su lectura además lo que hace en la mayoría de los casos es completar el texto, lo que se llama textualización. O sea, no es pasivo el lector. El lector pone un montón de cosas en el texto, las resignifica, y el texto que uno lee como lector puede diferenciarse bastante de la lectura de otros. Ahí entra Vivi. ¿Sí? Entonces, el lector también como una persona activa. Y después, dentro del texto en sí, tenemos a los personajes, que son como otro tipo de entidad, y tenemos el narrador. ¿Sí? Entonces, los personajes son las personas que viven en el cuento, digamos. El narrador es el que lo cuenta, el escritor es el que lo escribe y lo firma, y el lector es el que lo lee y lo completa. ¿Sí? Entonces, acá lo que había dicho Estela que le interesaba ver era el tema del narrador, porque los narradores pueden ser muy distintos y provocar efectos muy diferentes, y donde textos que por ahí tienen como una misma idea fáctica, digamos, argumental, según qué narrador tengan, resultan en textos muy distintos. ¿Sí? Entonces, yo les mandé 3 cuentos, de los cuales ahora estoy pensando en particular, en Infierno Grande, que no es lo mismo Infierno Grande si lo cuenta el peluquero, si lo cuenta la mujer del peluquero, si lo cuenta quien lo cuenta, si lo cuenta el comisario o si lo cuenta la mujer de la palita, si lo cuenta el mochilero. Todos contarían un cuento distinto ahí, ¿sí? Con lo cual, Sí. la elección del narrador genera este cuento que a su vez tiene una serie de características que no las podría tener con otro narrador. ¿Sí? Entonces, básicamente es interesante Infierno Grande como un cuento en sí,
es un gran cuento, pero a su vez, pensándolo en función del narrador, tiene justamente un narrador que es lo que se llama narrador testigo, que es un narrador que no participa de los hechos o participa de un modo muy secundario. ¿Sí? Ese narrador testigo, por lo tanto, puede tener un montón de baches, un montón de suposiciones y algunas equivocaciones. ¿Sí? Entonces, él puede contar una historia dejando blancos y sugiriendo cosas que otros no las sugerirían, sino que las tendrían que decir de manera fehaciente o negar de manera fehaciente o ni siquiera mencionarlas. ¿Sí? Para bajarlo un poco a tierra, cuando el tipo dice que el comisario se fue y después volvió con otra actitud, no cuenta qué es lo que pasó. Uno entiende que recibió las órdenes, tapá todo esto porque están desenterrando a desaparecidos. Claro, Pero no lo dice el cuento. ¿Sí? pero está clarísimo ahí, claro. Claro. Pero no lo dice, no lo puede decir. Cuando dice que la mujer de la palita, la mujer que fue a buscar las palas, apareció como una loca en el lugar, todos asumimos que ese personaje está loco. En realidad estaba bastante cuerda. Estaba encontrando manos en la playa, ¿cómo no se iba a desesperar? Sin embargo, nos ubica, nos induce, esto es lo que se llama inducción, lo hacen todos los narradores, nos induce a verla de un modo equivocado. Un narrador que es un narrador que, no, que está como más cerca de esa mujer y que la conoce, o esa mujer, no nos la podría presentar como una mujer enloquecida, porque no lo es. Entonces hay una subjetividad que está usando este narrador que es válida. Ahora, el narrador no le puede mentir al lector. El narrador testigo tiene esta ventaja, pero el narrador si dice que hay una loca, hay una loca. Si dice que son tres personas, son tres personas. Si dice que alguien se murió, esa persona se murió. No puede decir el narrador que se murió y después resulta ser que estaba vivo. Porque el narrador es el que nos hace el anclaje en la realidad interna del texto. Pero este narrador testigo, perdón, Digo, pero tiene la característica de que al ser testigo dice las cosas lo mejor que puede, pero si es un testigo de oídas o un testigo semipresencial, bueno, llena los baches como puede. ¿Sí? No sabe qué pasó con esos cuerpos. Un omnisciente tiene que saber qué pasó. Un omnisciente tiene que saber qué pasó con la francesa o con el mochilero. La francesa sabe dónde está. Sí. El peluquero tiene una versión, con lo cual la cabida a todo esto no debería tenerla, salvo que les esté mintiendo, cosa que se puede hacer, digamos, en el plano de personaje, un personaje a otro le puede mentir. Pero son vos todas cosas que se van manejando de distinto modo. Lo que sí es cierto es que si el narrador hubiera sido el peluquero, sería el tipo al que la mujer quizá lo dejó para irse con un mochilero y está sospechado de asesinato, o que la mujer se fue a cuidar a su padre enfermo, y hay gente que dice que se fue con el mochilero o que los mató. Es otro cuento, aunque los hechos sean los mismos. ¿Vos, Álvaro, ¿Cómo? vas a decir algo en un momento? No, iba a saludar a Miriam que justo me apareció ahí en imagen, no, un bolazo, perdón. Bueno. Está bien. Ahí hay alguien que yo dice... digo, una cosa te pregunto, Seba, Sí, Gabriela. Ahí llegó un mensaje. Sí, Gabriela, que está demasiado... te pregunto, Está saturada de los Zoom, dice. Les dejo un abrazo, estoy saturada de Zoom y conexión, no me puedo concentrar, necesito menos pantalla.
Bien. Abrazote grande, cuídense todos, los voy leyendo. Bueno, después para los que no se pudieron conectar, les compartimos. Sí, sí, sí. María Inés, no te estamos viendo. Sí, lo que pasa es que Gaby y otros, como Álvaro, trabajan con Zoom, como ustedes, y bueno. Fatal, fatal. Te quema la cabeza. Te pregunto una cosa, Seba. Sí. La voz del narrador, en este caso, ¿no hay algo de una voz colectiva ahí? Sí, pero es una voz colectiva, que eso es... Hay muchos cuentos con voz colectiva, ¿sí? Sí. Perdón, acá dice María Inés que no se puede conectar, que lo está intentando y que no puede. María Inés está, pero está sin cámara y sin micrófono. Y ahí se cayó. Ahora ya Es no que no está. puede conectarse, no sé por qué. Ya se desconectó. ¿Cómo es eso de la voz colectiva? ¿Podés Parece la voz de explayarte un poquito? No es un... Sebastián, parece la voz del pueblo el almacenero. Claro. Pero de todos modos hay un yo que es el almacenero. Claro. Sí, Hace cargo sí. de un colectivo. No es como en la salud de los enfermos, que es un nosotros y un mamá, y uno no lo puede relacionar con ninguno de los hijos mencionados y no parece haber un hijo. ¿Sí? Que ahí sí es un nosotros directo, mucho más directo, digamos. El problema con esa voz colectiva es que esa voz colectiva también puede ser una voz colectiva, digamos, autopercibida como colectiva y quizás no lo sea tanto. ¿Sí? Pero de todos modos, el cuento tiene esa voz colectiva, pero con un emisario, digamos, en todo caso, que es el almacenero. Sí, claro. Ese almacenero, a su vez, va dejando de un modo sutil que aparezcan determinadas opiniones que tiene, como sobre lo del mundial, el modo, la sensualidad que podía tener la francesa, el modo en que el peluquero la miraba, todas cosas un poco distractorias, como para ver esto como una historia pasional en términos antiguos, y no como una historia social. Ujú. Que ¿Sí? termina siendo social. Que termina siendo social. Y lo pasó. Claro. Casi sociopolítica. Claro, Sí, es cierto. lo Ujú. pasional en el sentido en que el tipo nunca más supo. ¿Tipo qué? El narrador nunca más supo. O ese nosotros, el pueblo, nunca más supo qué pasó Claro. con el mochilero. No. La francesa sí volvió. La francesa volvió y siguió con el peluquero, aparentemente. Sí. Bien, pero esta desproporción, que fue una pareja despareja, tiene hasta algo que es muy interesante del narrador testigo, es que casi se comporta como un omnisciente por momentos, porque esas suposiciones de la vida de los otros, de cosas que no puede comprobar, las hacemos todos. ¿Sí? Pero al ser un nosotros, o al ser un testigo, cuando lo cuenta desde afuera, tiene a veces la impresión de un omnisciente, cuando en realidad es un tipo que está contando lo que puede y se le filtra su propia opinión. ¿Sí? Claro. En este caso. Este narrador tiene una primera que aparece poco. La primera. Porque como no cuenta su propia historia, y cuenta la historia de los otros, es una tercera para los otros, ¿sí? Y lo que tiene de diferencia con un narrador interno, de personaje, si bien también es un interno, porque es un interno, pero del testigo, es que al no participar del conflicto y no ser ni protagonista ni antagonista, ¿sí? Hay
una subjetividad que no está involucrada, pero que sigue siendo subjetiva, con lo cual le aporta ya una mirada diferenciada. ¿Se entiende? Nosotros Sí. recibimos el cuento a través de una subjetividad. Ustedes saben que los cuentos tienen necesariamente que tener un conflicto para funcionar, porque si no, el texto se queda medio como atrancado, uno tiene la sensación de que no pasa nada. Si a vos te cuentan que una pareja que son enamorados se casan en un día hermoso, en una fiesta hermosa, donde todos están contentos y donde todos bailaron felices y después cada uno volvió a su casa feliz, uno dice, pero no pasó nada. Y ahora sí pasó, hubo dos personas que se casaron, cambiaron de estado civil, se fueron a vivir juntos, armaron una fiesta, estuvieron todo el día, pasaron por una iglesia, por ahí después pero uno dice, pero no pasó nada. Entonces tiene que haber un conflicto. El conflicto es multidimensional, digamos, pero el conflicto básicamente es algún tipo de interferencia sobre la necesidad o el deseo del personaje, que se llama en algunos casos intención, en otros casos el quiero, ¿sí? Es el quiero de los personajes interferido, hay algo que lo frena. Y el conflicto genera la tensión narrativa, que es importante para que un lector se quede en el texto, que a su vez se maneja a través de algo que es la inducción. O sea, que el narrador le indica al lector qué tiene que esperar del cuento. Y cuando le indica qué es lo que tiene que esperar, no se lo da, o se lo da modificado, o se lo da tarde. ¿Sí? El ejemplo más claro que yo he encontrado es el de Caperucita Roja. Cuando empieza Caperucita Roja, me están diciendo que estoy leyendo el cuento de una nena que le va a llevar una canasta a la abuela. Y entonces yo quiero que la nena llegue a la casa de la abuela, pero la nena en cuanto sale se distrae entre las flores y las mariposas. Nena que a su vez nos dijeron que era tierna, buena, educada, delicada, ¿sí? Ujú. Entonces, ya, como si yo no me senté a leer el cuento de una nena jugando con las mariposas, yo me senté a leer el cuento de una nena que se fue a llevarle una canasta a la abuela. Primera curva en la atención. Lo que yo me senté a esperar del cuento, lo que me indujo el autor a esperar del cuento, yo no lo estoy pudiendo esperar. Tengo que reacomodar al texto y esperar otra cosa. Por lo menos esperar que retome el camino. ¿Se entiende? Mientras está ahí, que nosotros estamos un poco como diciendo, bueno, Caperucita, por el lobo feroz. El lobo es feroz porque te dicen que es feroz. Y Caperucita es buena porque te dicen que es buena, no porque son una nena y un lobo. ¿Sí? Porque podría ser el lobito bueno que le va a llevar las canastas a la abuela y se le aparece la Caperucita feroz. ¿Estamos? Es inducción. Cuando aparece el lobo, nosotros, ¿qué es lo que queremos que haga Caperucita? Que zafe del lobo. Que no le lleve el apunte. Bueno, le lleva el apunte. Entonces otra vez el cuento nos está induciendo a esperar algo que no lo encontramos. ¿Sí? Entonces cuando el lobo le dice que el camino es otro para confundirla, nosotros esperamos que no se confunda y que agarre por el camino que tiene que agarrar. Bueno, no agarra por el camino que nosotros queremos. Y el lobo está yendo a lo de la abuela. Nosotros no queremos que el lobo llegue a lo de la abuela y el lobo llega a lo de la abuela. Y una vez que el lobo llega a lo de la abuela, nosotros queremos que la abuela por lo menos se ponga a resguardo del lobo. La abuela no se pone a resguardo del lobo. Y en esa situación nosotros ya no queremos que Caperucita llegue a la casa de la abuela, que es lo que nos sentamos a esperar en la primera línea del cuento. Pero sí llega Caperucita. Justo cuando nosotros todo el cuento queríamos que llegara, pero justo en ese momento no. Bueno, en ese momento es cuando llega. ¿Se entiende? Por eso están las curvas de conflicto funcionando, porque si el autor le da al lector lo que el lector espera, lo defrauda, pero si defrauda al lector, hace que se quede en el texto, para decirlo en pocas palabras. ¿Se entiende? Entonces, todo esto también
es parte de lo que hace cualquiera de los narradores, que es inducir, generar tensión, hacer esas curvas, que es cuando el lector se tiene que reacomodar. Y esto lo hace el narrador externo, el interno, el omnisciente, el testigo, el narrador externo, el monólogo interior, en todos. Lo hacen de un modo tan visible y tan seguido como la Caperucita. ¿Sí? Entonces, sí, Se va. decime. Tu voz se corta por momentos. ¿No querés sacarte la imagen para que no se corte? No sé, ¿los demás también escuchan que se corta? No, no, yo lo escucho bien. ¿Ah, sí? No, yo lo escucho bien. Debe ser yo lo el mío escucho- entonces. Olvídate. Está bien. Estaba Repetí lo dando que vuelta. dijiste, entonces, repetí lo que dijiste, último. Que cualquier La última frase. Induce. El narrador induce. y genera las curvas de tensión, o sea, defrauda al lector a cada rato. Le cambia la regla del juego cuando ya están jugando, para decirlo de algún modo. Pero Caperucita está como mucho más a la vista, ¿sí? En un cuento como cualquiera de los tres que mandé, es más sutil, está más alejado, esas curvas están más en las subtramas que van apareciendo en las pequeñas historias, ¿sí? Pero de todos modos tienen que estar. Y los narradores manejan siempre, todos los narradores, ¿sí? Entonces, ahora, bueno, en algún momento se nos va a cortar, pero vamos a empezar hablando del narrador más tradicional, que es el omnisciente. Es el narrador que no está pensando en la verosimilitud de la historia en los términos actuales. Ustedes saben que la literatura nace en forma oral, un rescate de tradiciones, conocer la historia, entender un poco el lugar del hombre en el mundo, ¿sí? Entonces todo nació con tradición oral y versificado y con rima y con cantos, y todo eso después se fue modificando hasta la historia misma, o sea, también eran los historiadores, eran poetas, digamos, para pensarlo en ese momento. Entonces, ¿de qué cerebro, de qué mirada sale esto? Parece que no era un poco lo que se venía pensando. Se venía contando, bueno, contar esto, dejar un mensaje, muchas veces moralizante, ¿sí? Y contar todo lo que se pudiera. A partir de algún momento de la segunda mitad del siglo XIX, quizá, creo yo, un poco que ver con, esto es una presunción mía, con el policial clásico, donde que no sabía algo y eso se revelaba tardíamente, es cuando se empezó a ver que había una perspectiva en el punto de vista de alguien que tenía un montón de limitaciones y que se trabaja desde esas limitaciones, intenciones, ¿sí? Y ahí es donde empieza a aparecer el narrador que no puede decir cómo fue el crimen, porque justamente el propósito del texto es la investigación. Entonces, creo que es más o menos coincidente, esto es una hipótesis mía, puedo estar equivocado, pero sirve un poco para darse cuenta, el policial, de cómo hay un conflicto central en el texto que no lo conoce el narrador y que tiene que entrar a desentrañarlo, hasta que al final lo descubre, y eso tiene que ser coherente con todo lo que se contó antes. ¿Me entiende? Entonces, probablemente haya sido ahí, por ahí no, por ahí lo que dije es una estupidez, pero básicamente ahí es donde empieza a verse distintos modos de poner la perspectiva y el punto de vista, y desde ahí es desde donde esto empieza como a afinarse un poco más. Y probablemente con la aparición del cine,
aparece ese narrador externo que es como una cámara. Pero básicamente, hablando del narrador omnisciente, también había una función educativa en el escritor. ¿Sí? El escritor era como un complemento escolar también. Entonces, iba enseñándole lecciones de vida, de moral, de historia, de religión a los lectores. Entonces el omnisciente funcionaba muy bien para los propósitos de la época. Después ya se volvió alguien que al lector lo deja fuera. ¿Por qué? Porque cuanto más participa el narrador, menos puede meterse el lector. Al lector lo va dejando en una posición más estática, más de observación. Nunca llega a ser completamente estática. Pero lo que puede construir el lector es mucho menos cuando el narrador explica, mastica, dice por acá esto era así, por allá esto era así. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí es donde Repetí eso último que no te escuché bien, Seba. el narrador te da todo masticado Ujú. y te cuenta qué es lo que le pasa a cada personaje, sus porqués, las cuestiones lógicas, y además te dice, este era el malo por esta razón, este era el bueno por esta otra razón, y acordate que tenés que ser bueno, aunque al malo le haya ido bien. Ujú. ¿Sí? Sí. El lector tiene una posición menos activa. Hay menos cosas sugeridas, menos invitaciones a que ponga cosas de sí en el texto. ¿Sí? Entonces ahí es donde, en términos contemporáneos, la búsqueda se ha orientado un poco más a que el lector sea como un participante más activo del texto, que la textualización esté más presente, ¿sí? Que sea parte del acto de lectura, y entonces ahí es donde viene como una retirada del narrador omnisciente, y han quedado distintos narradores internos y el narrador externo como los narradores más importantes de la literatura contemporánea. ¿Sí? Y ahora, bueno, se va a cortar, pero cuando volvamos vamos a hablar un poco de esos narradores y en función de los cuentos, pero creo que con esta introducción y con estos ejemplos era necesario para lo que viene después. Probablemente haya sido la parte en la que yo estoy más y la más aburrida, pero Ah. cuando Por favor. están todos. ¿Sí? Es el mismo, son los mismos números, la misma clave, todo para la próxima reunión. No, el mío yo tengo que generar otra. Ah, ¿sí? ¿Tenés que generar otra? Ah, bueno, entonces esperamos que venga la Dale. nueva. Sí. Yo voy a hacer una escapadita al baño, eso sí. Sí, yo voy a ir a comer. Cuando la clave y por ahí lo dejo en sala de espera un minutito. Sebastián, ¿vas a tomar lo que sería el narrador, digamos, más lo que se usa en la actualidad como narrador? Vamos a hablar en principio sobre los que hay en los cuentos que mandé. Más parecido a ese es el narrador de Un hombre bueno es difícil de encontrar. Exacto. Pero no es un narrador externo, no es una cámara. ¿Sí? No, es un mix, ¿no? Vamos a ir hablando de ese narrador cuando hablemos de Un hombre bueno es difícil de encontrar. ¿Sí? Aunque no es exactamente el del cuento. A ese yo le llamo equiciente. Claro. Ese yo lo aprendí como equiciente. Y lo aprendí como externo, porque no es ni protagonista ni testigo,